Tu bondad, Señor, y de tu misericordia, Padre Celestial. Hoy te suplico una vez más, por favor, papito lindo, que tú puedas poner guarda, Señor, en mis labios para que lo que vayamos a hablar en esta oportunidad, Señor, como siempre te lo pedimos, Padre Celestial, venga a edificarnos, venga a consolarnos, venga a exhortarnos. Te damos gracias, Señor, por los que tú permites, Padre Celestial, que ya estén conectados en esta oportunidad. Tanto, Señor, por las redes sociales, Padre Celestial, como también por Google Meet. Padre bendito, los bendecimos y te suplicamos, Señor, que el consejo de tu palabra, Padre Celestial, pueda ser para vida, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Una vez más, como siempre, Señor, te lo suplico, por favor, pon guarda, Señor, en mis labios, Padre bendito, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortarnos si así fuera necesario. Y que tu palabra, Señor, venga a caer en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra, Señor, que lleve mucho fruto, Padre Celestial, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, sean bienvenidos mis amados hermanos, los que están por Facebook y los que están por Google Meet también. Los bendecimos en esta oportunidad y qué bueno que pudieron conectarse. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy y a la vez a continuar. Tenemos el deseo en nuestros corazones, mis amados hermanos, de terminar este tema que hemos iniciado a hablar, que lo hemos titulado La túnica bordada, pero como subtítulo estamos hablando de la lascivia. Recordemos de que estamos hablando de la lascivia, mis amados hermanos, como consecuencia de que empezamos a hablar del sacerdocio. Hablar del sacerdocio nos llevó a hablar de las vestiduras sacerdotales, según Éxodo capítulo 28 y versículo 4, en donde dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Como consecuencia de estar hablando de la túnica, venimos, mis amados hermanos, a ver de que la túnica sirve para cubrir, pero sirve para cubrir también sobre todo lo que es el corazón. Vamos a leer esto porque esto también es parte de la base de nuestro tema. La túnica, el valor numérico en gematría de la palabra la túnica es 870, y 870 es el mismo valor numérico de la frase con corazón pacífico en la tierra. La túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. Recuérdense que todo esto ya lo hablamos, ya lo vimos. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Escudriñando esto del corazón, nos dimos a la tarea de investigar, mis amados hermanos, lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20, y también lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, en el nombre de Jesús. Y si ustedes se recuerdan, pues llegamos a la conclusión de que en esas dos citas, mis amados hermanos, aparecen por lo menos 15 cosas. Digo por lo menos porque ya les conté, ¿verdad?, que me di a la tarea de leer otras versiones y otras versiones dicen distintas cosas. Entonces lo vamos a dejar nada más en 15, que son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que es la que todavía estamos hablando. Y voy algo rápido porque tengo el deseo en mi corazón de terminar el tema el día de hoy, para, si Dios nos lo permite, la semana que viene hablar de la envidia. Todavía nos faltaría la maledicencia y la insensatez, la soberbia también, pero que el Señor nos ayude. Así que vamos a ir avanzando. La palabra lascivia tiene varios significados, de los cuales solo voy a leer los significados. Dice, significa descuido, vicios, sucio, sensualidad, disolución, nefanda. Esto es muy importante que le pongamos atención a esta palabra porque viene dentro de un punto. Insolencia, desenfreno, indecencia y también licencioso. La palabra lascivia, si ustedes se recuerdan, pues tiene que ver también con algunos
significados o conceptos de lo que dicen los científicos acerca de lo que es la lascivia, ¿verdad? Dicen, la lascivia es una actividad sexual exacerbada. ¿Se acuerdan que explicábamos de alguien que está irritado o enfadado? Bueno, miren, mis amados hermanos, ya no voy a leer esto, porque si lo leo, me quedo ahí, me detengo y ya no voy a poder terminar el tema, y lo quiero terminar el día de hoy. La lascivia o amor, recordemos que era parte de lo que hablábamos, ¿verdad? De que ¿por qué la gente piensa, mis amados hermanos, que la lascivia es muy parecida al amor? Porque tanto la lascivia como el amor influencian sobre las mismas áreas del cerebro. Entonces se tiende a pensar de que la lascivia y el amor son lo mismo. Nos dábamos cuenta acá de algo en un punto de la lascivia, que era punto número 6, que la lascivia es la puerta abierta a Asmodeo, que Asmodeo es un gobernador, y a Diana, que es un principado. Dentro de esto explicábamos cómo Diana, ¿verdad?, es un principado, Asmodeo es un gobernador, y ya se habla de diferentes huestes como lo que es el adulterio, la borrachera, la lascivia, allí aparece la fornicación, la gula, el homosexualismo, el abuso, el lesbianismo, la lujuria, la masturbación, la prostitución, el sexo y los vicios. Bueno, hasta ahí. Recuérdense que todo eso ya lo explicamos la semana antepasada. Si se recuerdan, hablamos acerca de la lascivia como las obras de la carne, amén, y tinieblas, deseos de la carne. Vamos a avanzar acá. Esto nada más lo vamos a leer porque fue lo que hablamos la semana pasada. Y como les repito, voy rápido porque quiero terminar el tema el día de hoy. Y si no recuerdo mal, me faltan 7 puntos aún a tratar dentro del tema, porque son 8. Romanos capítulo 13, versículo 12, mis amados hermanos, habla de la noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias, dice acá, y lascivias, amén, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, amén. Entonces aquí explicábamos la semana pasada cómo la lascivia puede ser tanto una obra de las tinieblas como también un deseo de la carne. No lo voy a explicar el día de hoy, solamente lo voy a leer lo que ya vimos la semana antepasada. Otra versión en Romanos capítulo 13 y versículo 12, que es lo que dice: la oscuridad de la noche se está disolviendo, dice, a medida que amanece un nuevo día de destino, así que debemos de una vez por todas quitar lo que se hace a la sombra de la oscuridad, quitándolo como ropa sucia, y de una vez por todas nos vestimos como el resplandor de la luz, como nuestra arma, amén. Sigue diciendo en el versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 13, debemos vivir honorablemente, rodeados por la luz de este nuevo día, no de la oscuridad, de la embriaguez y del libertinaje, no en promiscuidad y sensualidad, no siendo argumentativos o celosos de los demás. En su lugar, sumérgete, dice, completamente en el Señor Jesús el ungido, y no desperdicies ni un momento del pensamiento sobre tu identidad anterior para despertar sus deseos egoístas. Explicábamos, según lo que acabamos de leer aquí, de la promiscuidad y la sensualidad, que la promiscuidad es una mezcla o confusión desordenada de diversas cosas. También es una conducta, comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual, dice, buscando únicamente placer. Perdonen si voy muy rápido, mis amados hermanos, pero repito, esto ya lo vimos, ¿verdad? Dice, expertos dicen que la promiscuidad se da debido a la inmadurez, al machismo, a la falta de orientación en la etapa de la adolescencia, en el entorno familiar y el ambiente en que se desarrolla el individuo, así como la cultura dentro de los problemas
así como en la cultura. Dentro de los problemas que trae la promiscuidad van desde enfermedades venéreas como el SIDA, la hepatitis B y C, virus de papiloma humano, la candidiasis en la mujer, hasta la misma muerte. Bueno, básicamente eso fue, mis amados hermanos, lo que hablamos hace 15 días, y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ganarle un poquito de tiempo al tiempo, como dicen, ¿verdad? Y para poder terminar el tema el día de hoy. Espero yo, con la ayuda del Señor, no detenerme demasiado en cada punto. Y el segundo punto que vamos a abordar el día de hoy, y a la vez también es donde empezamos el día de hoy, es, mis amados hermanos, de que la lascivia está íntimamente ligada con lo que es la falta de arrepentimiento. Ok, veamos qué es lo que dice la Biblia para poder entender cómo la lascivia, que si ustedes se recuerdan, hablamos acerca de la diferencia entre lo que es lujuria y lo que es lascivia. La lujuria básicamente es un deseo, ¿verdad? Pero la lascivia, mis amados hermanos, es un estilo de vida, es un comportamiento. Amén. Y ahora nos muestra acá la palabra del Señor de que la lascivia está íntimamente ligada a la falta de arrepentimiento. Escuchen qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 21. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar, dice, por muchos de los que antes han pecado. Escuchen lo que dice: y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Aquí nos damos cuenta entonces, mis amados hermanos, como parte de la ministración de la lascivia para la vida de la persona, aún podemos decir para la vida del cristiano, mis amados hermanos, ¿cuál es? La falta de arrepentimiento. Vamos a ver aquí algunos significados. A los significados que vamos a ver son de la palabra esta que dice acá, arrepentimiento. Recuérdense que la palabra lascivia ya la hemos explicado por varias semanas, estuvimos hablando de la lascivia y ahora estamos hablando ya de las consecuencias o de las características de una persona pues que tiene lamentablemente no solamente este problema, sino esta ministración espiritual que definitivamente no es una administración de parte del Señor, sino es una administración que ya lo veíamos como obra de las tinieblas o como deseo de la carne, que se manifiestan en un corazón endurecido que no, escuchen bien, se quiere o no se puede arrepentir. ¿Por qué no quiere o por qué no puede? Ya lo explicamos, ¿verdad? Porque el amor y la lascivia es muy parecido, y la persona puede pensar que por amar, que en lugar de estar cometiendo el pecado de la lascivia, está amando. Amén. Y ya vimos que no es lo mismo el amor a la lascivia. Vamos a dar algunos significados de la palabra arrepentimiento. Aquí donde dice: y no se han arrepentido de la lascivia. Lo vamos a resumir así, aunque dice de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces dice acá: no se han arrepentido de la lascivia. Vamos a ver los significados de la palabra arrepentido, que los significados pues son buenos porque está hablando de un arrepentimiento, pero nosotros estamos hablando acá, según lo que acabamos de leer, de la falta de arrepentimiento. Entonces vamos a ver lo que significa la palabra arrepentimiento, y luego pues lógicamente lo único que tenemos que hacer es ver lo contrario, ¿verdad? Lo que es la falta de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa, escuchen esto, pensar diferente, pero claramente está diciendo acá el apóstol Pablo: y no se han arrepentido de la lascivia. Entonces aquí podemos ver, mis amados hermanos, de que alguien que sí se ha arrepentido de la lascivia, entonces el significado de arrepentimiento es que va a pensar diferente. Alguien que no se ha arrepentido de la lascivia, de lo que acabamos de leer acá,
pues simple y sencillamente no quiere, o volvemos a utilizar esta palabra, no puede pensar diferente. Amén. Ahí vamos viendo ya alguna característica de lo que la falta de arrepentimiento ministra. Cuando hay lascivia de por medio, es que no quiere pensar diferente. Y lo más tremendo de esto es que toda aquella persona pues que piensa diferente al que está cometiendo la lascivia, si no quiere pensar diferente, está equivocado. Espero me haya dado a entender. De que cuando alguien tiene problemas de lascivia, mis amados hermanos, no puede pensar diferente, no quiere pensar diferente, porque a su parecer él o ella están haciendo lo correcto. Mas sin embargo, para poder salir de este lugar, de este proceso, digámoslo así, llamado lascivia, de esta administración, pues tiene que empezar a pensar diferente, pero no puede o no quiere. No me voy a detener mucho. Vamos a avanzar. El siguiente significado de la palabra arrepentimiento es reconsiderar, arrepentirse de. Pero vean estos, voy a hacer un poquito de énfasis en eso, porque hay varios significados de esa palabra arrepentimiento que están íntimamente ligados con la palabra cambiar. Vean qué dice acá el otro significado. Cambiar de actitud. Ahí va un primer cambio. Número 2, cambiar de manera de vivir. Número 3, cambio de vida. Número 4, basado en un cambio, dice, completo de actitud y de pensamiento. Escuchen esto, en lo relativo al pecado y a la rectitud. Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando hay problemas de lascivia, mis amados hermanos, la persona que tiene este problema, simple y sencillamente, lo voy a resumir en esto para poder avanzar, no quiere cambiar. Uno de los primeros pasos que hay que dar para poder ser libre de la lascivia es tener el deseo de querer cambiar. Con todo respeto voy a mencionar esto, pero por ejemplo, cuando una persona no ha sido descubierta, pero está cometiendo adulterio, simple y sencillamente él o ella están bien. Pero cuando es descubierto, entonces ahí va a tomar la decisión. Muchas personas, cuando son descubiertas en el adulterio, ¿qué es lo que hacen? Número 1, o cambian, o número 2, o simple y sencillamente pierden la vergüenza. Entiéndase que pierden la vergüenza desde el hecho de que ya todos lo saben, ahora qué más da, yo voy a seguir en el adulterio. O cambian, amén. Entonces ahí está el gran problema, mis amados hermanos, con lo que es la administración de la lascivia, de que o se cambia para bien, lógicamente, y se aparta, o simple y sencillamente se pierde la vergüenza y la persona continúa con su pecado, con la lascivia, y no va a querer cambiar. Amén. Vamos a avanzar. Vean ustedes qué dice Lucas capítulo 13, versículo 4. Esta palabra que vamos a leer es la misma palabra que dice acá, y no se han arrepentido de la lascivia. Lo que dice Lucas 13, 4, el versículo 5 sobre todo, utiliza la misma palabra arrepentimiento. Y vean qué es lo que dice. O aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Escuchen lo que dice, mis amados hermanos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, aquí, mis amados hermanos, Lucas pone un ejemplo para que ustedes y yo no tratemos ni en nuestros pensamientos ni en nuestras obras de justificarnos del por qué. Si es que llegáramos a tener, aunque estamos hablando de la lascivia, pero voy a hacer un poco más amplio esto. Si llegáramos a tener algún problema, mis amados hermanos, sea el problema que sea, no solamente ligado a la sexualidad, y ustedes y yo pensamos de que ese problema, de que ese pecado yo lo puedo justificar, entiéndase, yo hago esto porque alguien me dijo, yo dije esto porque estoy respondiendo a lo que me hicieron. Por ejemplo, si pensamos que por eso podemos ser justificados, estamos equivocados, porque la Biblia muestra acá que a 18 personas les cayó una torre y los mató.
Y no pensemos de que porque a ellos les cayó la torre, ellos son peor que nosotros. No pensemos que porque a alguien después de un pecado le cae un juicio, no pensemos que somos mejores, porque al final la Biblia aquí dice acá, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice acá, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dando a entender de que todos, mis amados hermanos, de alguna forma, si no hay arrepentimiento en la vida de la persona, sobre todo si está el problema de la lascivia, de igual forma se va a perecer. Se crea uno justificado, se crea uno por sus obras, lógicamente, ¿verdad? Se crea uno estar mejor que otro, o piense uno estar peor que otro. De todas formas, escrito está, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. No puede caber en nuestro pensamiento, mis amados hermanos, por ejemplo, que alguien que tiene problemas con la mentira y que alguien que tiene problemas con la lascivia, uno de los dos es mejor que el otro. ¿Cuál fue el grave error de los fariseos, mis amados hermanos? De que los fariseos parecían muy buenos cristianos, pero solamente parecían, porque a la luz de la Escritura, a la luz de los ojos del Señor, la misma Biblia dice que lamentablemente ellos eran hipócritas, amén. Hacían cosas muy buenas en relación a la doctrina que ellos tenían, mas sin embargo eran muy malos para cumplir lo que la palabra del Señor decía. Así que, ¿en dónde está la clave, mis amados hermanos, para poder ser libre de la lascivia? En arrepentirse, porque no importa si mi pecado o el pecado del hermano es mayor o menor, de todas formas lo acabamos de leer, si no nos arrepentimos, dice claramente la Biblia, todos pereceréis igual. Y como lo estamos viendo, y bendito Dios, llevamos buen tiempo, ¿cuál es el problema de la lascivia? En un corazón, en una vida que hay lascivia, no se va a poder arrepentir, o probablemente no quiera arrepentirse, como se los acabo de decir. A alguien cuando es descubierto en adulterio, pues le quedan dos cosas, ¿verdad? O cambia y se aparta, o simple y sencillamente pierde la vergüenza. Si ya la gente lo sabe, pues ahora ¿qué más da? Puedo seguir. Cada quien puede tomar su decisión. En este punto, mis amados hermanos, muchas personas, muchos cristianos pueden tener este problema de lascivia. Entiéndase, problemas en el área sexual, y pueden cometer el error de pensar de que como nadie sabe, pues están bien. Mas sin embargo, si alguien ya lo sabe, pues o cambian o pierden la vergüenza y continúan lamentablemente pues inmersos dentro del mismo pecado, que al final recuérdense que estamos hablando de todo esto como consecuencia de la túnica bordada, que la túnica bordada, que es la vestidura sacerdotal, sirve para cubrir el corazón, mis amados hermanos, y la Biblia dice en Mateo y en Marcos, ya lo leímos, ¿verdad?, de que del corazón sale la lascivia. Por eso estamos hablando de la lascivia. ¿Y qué me va a evitar o qué va a impedir que yo cometa este tipo de error llamado lascivia? Pues entender de que yo soy un sacerdote, mis amados hermanos, y tengo que andar vestido como lo que soy. Amén. Vamos a avanzar. El siguiente punto habla de que la lascivia es una obra de la carne. Ya vimos, mis amados hermanos, de que la lascivia es una obra de las tinieblas, es un deseo de la carne, pero ahora vamos a ver que es una obra de la carne. No es lo mismo decir la lascivia una obra de las tinieblas o un deseo de la carne a hablar de la lascivia como una obra de la carne. Acabamos de ver el punto de que en donde hay lascivia no hay arrepentimiento. Entonces vamos a ver ahora la lascivia como una obra de la carne. Escuchen qué es lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, menciona 3 antes de la lascivia: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahí está claro, ¿verdad? Entonces la lascivia, mis amados hermanos, es una obra de la carne. No vamos a hacer mayor énfasis en este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en sí no estoy haciendo mayor énfasis en los puntos que empezamos a ver el día de hoy para poder terminar el tema hoy de una vez. Amén.
Pero cuando ustedes y yo vamos a ver, mis amados hermanos, yo lo he mencionado en más de alguna oportunidad, probablemente nunca lo haya explicado tan bien y tan correcto, pero por lo menos lo hemos mencionado, de que cuando se habla de esa palabra carne, mis amados hermanos, que la Biblia dice acá, obra de la carne, se utiliza una palabra griega que es la palabra, o que suena como sarx, S-A-R-X, y eso significa carne, pero lo hemos mencionado, ¿verdad? De que no está hablando, mis amados hermanos, de una carne, aunque sí la menciona, pero no hace referencia solamente a eso, de la carne de nuestro cuerpo, amén, sino habla de una unidad de lo que es los deseos del alma con el cuerpo, y a eso se le llama carne, y es aquí de donde se deriva lamentablemente para muchos la palabra de una persona carnal. ¿Quién es una persona carnal? Aquel que vive, y lo digo con todo respeto, como viven exactamente los animalitos, ¿verdad? Ustedes y yo, por ejemplo, vemos en la calle, que es el animal más común de ver, a un perro, pero lo vemos que tiene necesidad de algo, y en la misma calle sacia sus necesidades. Si es bueno o es malo, si es correcto o incorrecto, a él no le interesa. Simple y sencillamente tiene ganas de algo y en la calle sacia sus necesidades. Entonces igual viene a ser el cristiano. Bueno, no sé si sea correcto decirlo así, pero lo voy a decir así: cristiano pero carnal. ¿Por qué? Porque aunque cree en el Señor, pero no se dirige, no es dirigido por el Espíritu Santo gobernando su espíritu, sino es dirigido por su alma. Y lógicamente cuando el alma dirige, el cuerpo se une, y eso, y ya cuando se comete ese tipo de acciones se le llaman obra de la carne, mis amados hermanos, y entonces es un cristiano carnal. Amén. Bendecimos a hermana Elena, pongamos que ahí está también hermano Marcos, están enviando saludos, mis amados hermanos. Entonces vean esto, cuando hablamos de la palabra sarx, que es la lascivia, es una obra de la carne. Vean esto, ponen un ejemplo, dice acá, carne como despojada de la piel. Y esto significa, mis amados hermanos, sin cobertura. Entonces acá podemos ver de que uno de los trabajos, funciones, digámoslo así, que realiza la lascivia en la persona, pues que comete este pecado, es que se queda sin piel. En otras palabras, se queda sin cobertura. Y hay una característica, mis amados hermanos, cuando en el libro de Ezequiel, capítulo 37, habla acerca del valle de los huesos secos. Ahí la Biblia dice, ¿verdad?, de que aquel valle de huesos se convirtió al final en un ejército, ¿verdad? Pero que cada hueso se unió con su hueso. A los huesos les fueron saliendo tendones, luego les salió carne, luego también le salió piel. Y cuando se escudriña, mis amados hermanos, con esos huesos pasaron 5 cosas. Y cada una de las cosas que pasaron con ese valle de los huesos secos, pues es figura de un ministerio. Amén. Pero el que les voy a mencionar en este momento es el ministerio pastoral. Porque dice, mis amados hermanos, que al final le salió piel para cubrir, ¿verdad?, todo lo que se había formado, que empezó con huesos secos. Pero esa piel es figura del ministerio pastoral. Amén. Bueno, quisiera explicarles más del por qué, pero nada más lo voy a dejar ahí por causa del tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos acá qué es lo que hace la carne y qué es lo que hace la lascivia como obra de la carne en la vida de la persona, es que lo deja sin cobertura. Es que no puede, mis amados hermanos, reconocer una autoridad, no puede reconocer, en este caso, a su pastor, a un pastor. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿verdad?, a la hora que alguien tenga este tipo de problemas y venga con su pastor, venga con su pastora a manifestar el problema que tiene, pues lógicamente como cobertura ministerial, algo va a tener que hacer el pastor para poder ayudar a dicha persona. Y esto es lo que acontece, mis amados hermanos, cuando la lascivia se manifiesta como obra de la carne. No se puede reconocer pastor. Y aunque se tenga alguien que me predique, aunque tenga una iglesia en donde congregarme, pero si yo no voy a ser sincero y sencillo a manifestar mi causa, ¿verdad?, a pedir ayuda, a pedir dirección, a ministrarme, simple y sencillamente la persona que me predica pues no es
no es una cobertura, no porque no lo sea, sino porque lamentablemente la lascivia hace que yo no reconozca a la persona. Vean qué tremendo entonces el trabajo de la lascivia como obra de la carne. Hace que mucha gente se congregue y aunque haya pastor en esa iglesia donde se congrega, pero él o ella no tienen pastores. ¿Por qué? Porque la palabra carne, que es la unión del alma y del cuerpo, significa despojada de la piel, sin cobertura. Ahora bien, vean el otro significado de esta misma palabra carne. La palabra sarx significa el cuerpo, como opuesto, escuchen lo que dice acá, al espíritu. Allí está. También opuesto al alma. Va en otra dirección, pero sobre todo dice opuesto al espíritu. Y ahí está lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Es que cuando un cristiano es espiritual, ¿por qué es espiritual? Porque se deja gobernar primeramente por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le da dirección a su espíritu. Recuérdense que una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu humano. Que ustedes y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y es en nuestro espíritu en donde ustedes y yo tenemos comunión con Dios. Amén. Entonces una persona, mis amados hermanos, con problemas de lascivia va a ir en contra de el espíritu. Y eso significa rebelión o desobediencia. Pero que el Señor nos ayude. Vean lo tremendo de la lascivia como obra de la carne. Lo deja a uno sin cobertura y lo pone a uno en una condición de ir en contra del espíritu, y eso se llama rebelión o desobediencia. Vamos a avanzar. Quisiera hablar más, pero el tiempo ya nos va avanzando. Ya llevo media hora y son 7 los puntos que tenemos pendientes. Quiere decir que me faltan 5 aún. La palabra sarx también significa naturaleza humana, con sus debilidades físicas o morales y pasiones. Nada más lo voy a leer, pero me llamó mucho la atención. Vean que este significado de la palabra sarx significa sangre. Démonos cuenta entonces cómo, mis amados hermanos, no nos está hablando solamente de algo que es carne, del cuerpo, sino cuando ustedes y yo escudriñamos la palabra, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que en la sangre está el alma. Recordemos que la Biblia claramente dice, cuando el Señor habla acerca de los animales que se podían comer, dice que pues se mata y come, le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Pero la sangre no se podía comer. ¿Por qué? Así lo dice la Biblia, porque en la sangre está la vida. Y cuando vemos esa palabra vida, mis amados hermanos, está haciendo referencia a el alma. Amén. Es por esto que hay una religión, ¿verdad?, que no permite lo que es la transfusión de sangre. Pero esos son otros 20 pesos, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, en el alma, en la sangre, está el alma. Y aquí lo que dice que la sangre, mis amados hermanos, significa genética, ancestros y descendientes. ¿Por qué les menciono esto? Porque la lascivia, mis amados hermanos, como obra de la carne, les voy a mencionar 3 cosas. Tiene el poder para dejar a la persona sin cobertura. Tiene el poder para ministrar a la persona rebelión y desobediencia. Pero también tiene el poder para estorbar su genética a sus descendientes, como también ha estorbado a sus antepasados. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. Es por eso de que hablar de la lascivia no es hablar de cualquier cosa. Por eso mejor que lo que nos corresponde a nosotros es humillarnos delante de la presencia del Señor, reconocer nuestra condición, mis amados hermanos. Y si alguno de los que están pues en Facebook, ¿verdad?, o los que están aquí por Google Meet, o los de Costa Rica o los de Guatemala, ustedes reconocen que a la luz de la palabra, mis amados hermanos, tienen algún problema de estos, pues
Búsquennos, mis amados hermanos, por los medios que sean. Amén. Búsquennos, mis amados hermanos. Busquen a su pastor, busquen a su pastora. Y que el Señor pues los ayude, mis amados hermanos, que para ser libres de todo esto. Porque démonos cuenta que la lascivia no es cualquier cosa. Ya lo veíamos. La lascivia hace que el corazón no se arrepienta. Y vean este otro punto. Sería el punto número 4, mis amados hermanos. Y el tercero del día de hoy. Cuando hay lascivia, mis amados hermanos, ¿saben qué es lo que acontece? Que se pierde la sensibilidad. Esto es sorprendente, mis amados hermanos. Cuando hay lascivia, repito, se pierde la sensibilidad. Qué tremendo, pero bueno. Avancemos con la ayuda del Señor. Escuchen qué dice Efesios capítulo 4 versículo 19. Amén. Bendecimos también la vida de Elías, mis amados hermanos, y Angélica, que también están ahí por Facebook. Y acá pues en Guatemala está conectada hermana Blanca, está Raúl también, está Mario, está Israel. Y me imagino, ¿verdad?, que aunque son 4 los que están conectados, ahí está la familia también, pues los bendecimos, mis amados hermanos, y les agradezco también pues que se tomen el tiempo para poder conectarse. Amén. Me aparecen también en Facebook más conectados, pero no puedo ver quiénes son. Los bendigo, mis amados hermanos, y vamos a continuar con el tema. Ustedes vean esto, pues entonces estamos en el punto de que la lascivia, mis amados hermanos, hace que se pierda la sensibilidad. Efesios capítulo 4 versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Démonos cuenta, mis amados hermanos, perdieron la sensibilidad. ¿Y qué fue lo que aconteció? Se entregaron a la lascivia. Entonces ahí nos damos cuenta de que alguien pues que ha cometido o que está cometiendo este pecado de lascivia ya no tiene sensibilidad. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor qué es la sensibilidad desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor el por qué, uno de los puntos que ya mencionamos, el corazón no se puede arrepentir cuando hay lascivia. Pues no se puede arrepentir porque ya no es sensible a la presencia del Señor. Como lo dice la Biblia, corrige al sabio y ganarán entendimiento, corrige al necio. Podemos parafrasear un poquito. Trata de corregir a aquella persona que está cometiendo lascivia y ganarás un enemigo. Y se molestará y ganará, dice alguna versión, una mancha en tu ágape. Esa palabra ágape no solamente tiene que ver con el amor de Dios, ¿verdad? Sino también habla de las vestiduras, pero no habla de cualquier prenda, sino habla de una túnica blanca y limpia, como lo dice la Biblia. Y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Que el lino limpio, el lino fino, mis amados hermanos, dice la Biblia claramente, son las acciones justas de los santos. Entonces, un corazón que se ha llenado de lascivia es insensible. Por eso no se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque si es insensible, se endureció. Y dice acá, entonces leo una vez más, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la lascivia le abre un portal, digámoslo así, a toda clase de impureza. Pero no voy a entrar ahí. Quiero terminar el tema. Tengo 20 minutos aún. Amén. Escuchen lo que significa la palabra sensibilidad. Capacidad. Vean qué tremendo esto. Me llama la atención, ¿por qué? Porque recuérdense que la Biblia dice que cuando el Señor, ¿verdad?, que en figura de aquel rey, repartió los talentos, amén, le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y aquí dice, mis amados hermanos, que la sensibilidad es una capacidad. Vean qué tremendo. Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos o para sentir. Aquí ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Dice moralmente. Pero yo se los he dicho que cuando en los diccionarios seculares, ¿verdad?, dice, utiliza la palabra moral o moralmente, está hablando del alma, mis amados hermanos. Entonces aquí claramente dice que la sensibilidad es una capacidad para percibir o para sentir
por medio del alma también, amén. Pero ¿qué estamos hablando? De que la lascivia hace que se pierda la sensibilidad. Entonces se pierde la capacidad, mis amados hermanos, de percibir, de sentir, y aún yo les agregaría hasta de discernir. ¿Por qué? Porque hay lascivia, amén. El siguiente significado de la palabra sensibilidad, miren qué tremendo, también es capacidad. Solo que aquí le agrega algo más, dice capacidad o propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza y los valores estéticos, o a emocionarse ante sentimientos como el amor, la ternura, y este es el que más me llama la atención, o la compasión. Recordemos que la palabra del Señor dice claramente de que el Señor Jesús vino y vio al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor, y sintió compasión de ellos. Y como sintió compasión de ellos, pues hizo todo lo que vino a hacer, ¿verdad? Se entregó por ellos mismos, aún dejando que ellos mismos le quitaran la vida, sin saber, mis amados hermanos, ellos, ¿verdad? Los israelitas, de que eso iba a ser parte de una maldición, pero también, sobre todo y lo más importante, parte de una gran bendición para ellos. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de que la lascivia hace que la gente pierda, mis amados hermanos, la sensibilidad en el alma, amén, en la ternura, en la compasión, en los sentimientos, y lógicamente, ¿qué sensibilidad va a haber ante el Espíritu de Dios? Ninguna. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido. Amén. Y aquí viene lo que les decía, ¿verdad? Un corazón endurecido. Traten de corregirlo. Si a su parecer él o ella están bien, lo que vamos a provocar es que se enoje, que nos maltrate, que nos lleve la contraria, que nos maldigan, que qué sé yo, cuántas cosas más. ¿Pero por qué? Porque perdió la sensibilidad y su corazón, lamentablemente, se ha endurecido. En el punto de ¿qué? De que él o ella creen que están bien, pero bien endurecidos es lo que está. Vamos a avanzar. Tengo la meta de terminar el día de hoy. Tengo 19 minutos, bueno, 18. ¿Qué otra cosa es la que hace, o qué otra cosa hace la lascivia? Vivir en el pasado, vivir como gentil, vivir como un pagano. Vean qué tremendo. Cuando hay problemas de lascivia, ya vamos a poner la base bíblica. La Biblia nos muestra acá de que la gente que tiene este tipo de problemas siempre va a vivir en el pasado. Va a vivir como viven los gentiles, entre paréntesis, como un pagano. Vean qué dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Escuchen lo que dice. Baste ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque aquí da a entender, como por así decirlo, ¿acaso no les bastó lo que vivieron en el pasado? ¿Acaso no les bastó lo que hicieron en tiempo pasado, como para que ahora quieran vivir como viven los gentiles? Quieran vivir haciendo lo que le agrada a los gentiles. Y según la Biblia, ¿qué es lo que le agrada al gentil, al pagano o al que vive en el pasado? Pues dice que la lascivia. Entonces démonos cuenta acá, no hace la pregunta, pero yo lo estoy parafraseando como una pregunta, porque yo creo que lo dice claro, mis amados hermanos. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Repito, como dando a entender, ¿acaso no te bastó el tiempo que viviste antes de Cristo para darle rienda suelta a tu lascivia, a tu pecado? Basta ya. Deja de vivir en lascivias, en concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Creo yo, o sea, no yo, sino estoy pensando como el apóstol Pedro, ¿verdad? Creo yo que ya lo que se hizo en el pasado, pues debería de bastarnos, ya para haberle dado rienda suelta al pecado. Ahora ya en Cristo, basta ya, mis amados hermanos, ya no sería correcto, ¿verdad? Recuérdense que todo esto lo estamos hablando como consecuencia de que la túnica sacerdotal nos cubre el corazón, para que el corazón no se llene de lascivia, para que la lascivia que pueda estar en el corazón no se manifieste y el cristiano se convierta en una persona llena de lascivia. Amén.
Porque creo que por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Yo les traía vianda, dice, pero veo que aún en medio de ustedes hay pleitos, hay contiendas, hay celos. Y veo que no, mejor les voy a seguir dando lechita. Eso lo decía el apóstol Pablo. Entonces, entendiendo esto, repito, basta ya, mis amados hermanos. Creo que fue suficiente el tiempo, y hablo por mí también, que vivimos apartados de Cristo para cometer cualquier tipo de pecado. Y que la Biblia acá nos compare con gentiles, con paganos, yo creo que no, ya no es correcto. Entonces, basta ya lo que se hizo en el pasado para haberle dado rienda suelta al pecado. Ya ahora nos toca andar, como lo dice la Biblia, en una novedad de vida, mis amados hermanos. Vean qué dice Filipenses 3:13. Ustedes saben qué dice Filipenses 3:13. Se los voy a leer en dos versiones diferentes. Una dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo, escuchen lo que dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, amén. Otra dice: pero me concreto en esto. Dejo atrás el pasado y con las manos extendidas, vean, con las manos extendidas, como quien dice que va a recibir algo, ¿verdad? O así, de todas formas. A lo que esté por delante, voy directo a la meta. Mi recompensa es el honor de ser llamado por Dios en Cristo. Entonces démonos cuenta acá de que la lascivia, mis amados hermanos, hace que la gente viva en el pasado, que viva como un gentil y que lo comparen pues con un pagano. Y más sin embargo, que es lo que también la lascivia hace, mis amados hermanos, de que uno no pueda olvidar el pasado. No solamente no puede olvidar el pasado, sino que tampoco puede tener, mis amados hermanos, una mirada fija, porque la primera versión que leímos dice: y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y ahí al final ahí sigue diciendo: hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y acá nos muestra, mis amados hermanos, de que dejo atrás el pasado y con las manos extendidas a lo que esté por delante, voy directo a la meta. Mi recompensa es el honor de ser llamado por Dios en Cristo. Amén. No llamado gentil, no llamado pagano, sino antes bien la recompensa es el llamamiento de Cristo Jesús, mis amados, que es un santo llamamiento, que es un buen llamamiento. Y ese llamamiento es para todos y cada uno de nosotros, pero sin lascivia. ¿Por qué? Porque la persona que contiende con esto o que tiene este tipo de problemas, mis amados hermanos, sigue viviendo en el pasado. No puede fijar su mirada, no ve lo que está adelante, sino siempre lo que está atrás, y se pierde de un gran llamamiento, que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prácticamente es la salvación. Bueno, vamos a avanzar. Tengo todavía buen tiempo. Vamos a ver, me quedan 1, 2, 3 puntos me quedan. Bueno, sí, todavía tenemos tiempo para terminar. Vean esto otro. La lascivia, mis amados hermanos, sorprendente lo que vamos a leer acá en esta cita. Es una conducta. Amén. Pero es una conducta que la Biblia le llama conducta de los malvados. Vean esto. Vamos a leer en dos versiones diferentes para poder ver mejor. Y recuérdense que desde el principio, ¿verdad?, cuando dimos los significados de la palabra lascivia, uno de esos significados, y hoy se los repetí y les hice un énfasis, significaba nefanda. Amén. Se los recuerdo para que lo tengan presente por lo que vamos a leer en este momento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice: mientras que libró al justo Lot, acosado, dice, por la conducta de los desenfrenados en su lascivia. Entonces, démonos cuenta, una conducta de gente desenfrenada. ¿Pero por qué esa conducta? Por la lascivia. Amén. Entonces acá nos habla, mis amados hermanos, de que cuando hay problemas de lascivia, la conducta es de una conducta de malvados o una conducta desenfrenada. Vean qué dice esta otra versión, o escuchen qué dice esta otra versión. Segunda de Pedro,
capítulo 2 y versículo 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Amén, ahí está. Conducta de los malvados. Esa palabra nefanda es la misma palabra lascivia que explicamos desde el principio de este tema, no el día de hoy, ¿verdad? Mas sin embargo les hice un énfasis. Y vean acá, les coloqué el significado de la palabra nefanda una vez más para que lo tengamos presente. Nefanda significa persona o una acción que, déjenme ver acá, aquí está, que resulta abominable por ir en contra la moral y de la ética. Entonces démonos cuenta acá lo tremendo, mis amados hermanos, de tener problemas con la lascivia. Es que la lascivia se convierte en una conducta, y es una conducta desenfrenada o una conducta malvada. Y es una conducta, una vez más lo decimos, que lleva a la persona a ir en contra, mis amados, no solamente a ir en contra, sino resulta abominable. Y ustedes y yo, si vemos la palabra abominable, tiene que ver, mis amados hermanos, con algo que se rechaza. Pero ¿por qué se rechaza? No se rechaza solamente, por ejemplo, ¿verdad? De que a veces nosotros rechazamos cierto tipo de comida. Por ejemplo, un tipo de comida que yo rechazo es el café. A mí el café, mis amados hermanos, tampoco les voy a decir que me gusta, porque es mentira, ¿verdad? No me gusta, pero tampoco les digo me es indiferente. ¿Pero por qué lo rechazo? ¿Por qué no lo tomo? Simple y sencillamente porque me hace daño. Yo tomo café y horas después estoy con agruras. Entonces, pues la Biblia dice claramente, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Algunas veces voy a algunas casas y me dicen, pastor, ¿quiere café? Por no decir no, me lo tomo. Y muchas gracias, muy amable, mi carita ahí, ¿verdad? Y yo dentro de mí, si supieran que me hace daño, digo yo, al final me lo tomo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de tomarme ese café? Que resultó con agruras. Entonces no está hablando de algo abominable, de rechazarlo así porque me hace daño, sino está hablando de algo abominable. Cuando habla de esa palabra abominable, está hablando de algo que nos produce náusea. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Amén. Y en esto se convierte en la conducta de alguien que tiene problemas con la lascivia. Una persona que resulta abominable por ir en contra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, se los digo con todo mi corazón. ¿Para qué? Para que ustedes y yo entendamos, mis amados hermanos, de que hay cosas que simple y sencillamente no podemos tolerar, no las debemos tolerar. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta pueden hacer que nos convirtamos en abominables. Y repito, cuando se ve y se escudriña esa palabra abominable, tiene que ver con algo que produce náusea. Amén. Y cualquier cosa que nos pueda producir náusea, no estamos hablando de algo rico, ¿verdad? No, estamos hablando de algo pues fétido, de algo que ya no sirve, mis amados hermanos, que ya se descompuso. Amén. Por eso se convierte para nosotros en abominable. Amén. Así que ahora que ya saben lo del café, no me vayan a ofrecer café, mis amados hermanos. Son bromas. Dios los bendiga y muchas gracias por las tacitas de café. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Me quedan creo que 2 puntos nada más. 1 y 2. Sí. Bendito Dios, tengo todavía 7 minutos. Pues espero que la palabra nos esté edificando, mis amados hermanos. Y no solamente eso, sino que nos esforcemos por ponerla en práctica. La palabra lascivia, escuchen esto, opera, o mejor dicho, la lascivia, no la palabra, ¿verdad? La lascivia opera bajo seducción. Vean qué tremendo. La lascivia opera bajo seducción. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, escuchen lo que dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Esa palabra disoluciones es la misma palabra que utilizamos para la palabra lascivia. A los que verdaderamente, escuchen qué tremendo esto, mis amados hermanos, habían huido de los que viven en error. Ay, Dios mío, no sé cómo de explicarles esto. Miren pues,
Vamos a leerlo una vez más. Dice acá: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Vean qué tremendo esto, seducen. Déjenme ver, ahí está. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Esa es la palabra lascivias. Pero vean qué tremendo esto, pues. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mis amados hermanos, yo los bendigo en el amor del Señor. Pero yo creo que si ustedes pues hacen un esfuerzo, mis amados hermanos, por conectarse para escuchar esta palabra, yo creo que es porque uno está buscando, está procurando, como lo dice acá, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Si ustedes procuran este tiempo buscar al Señor, congregarse, aunque tal vez estén haciendo sus quehaceres y están escuchando lo que yo estoy predicando, pero es porque de alguna forma quieren huir o están huyendo de los que viven en error. Pero ¿saben qué es lo tremendo? No sé cómo decirles esto, pero miren, se los voy a decir así. Si uno busca una iglesia, si uno busca un lugar para congregarse, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Porque tal vez no me estaba yendo tan bien y pues quiero cambiar. Amén. Y es que miren, tengo tantas ideas en la cabeza, no sé cómo decírselos. El asunto es que si uno busca una congregación es porque quiere cambiar, es porque quiere apartarse de gente que vivía en error. Y ¿saben qué es lo que a mí me sorprende? De que mucha gente, mis amados hermanos, sus más graves errores no los cometieron ni siquiera cuando estaban en el mundo, sino los llegaron a cometer con gente que sedujo sus almas dentro de las congregaciones. Buscaron apartarse, digámoslo así, de gente impía, de gente pecadora. Tal vez tenían amistades que eran borrachos, mal hablados, delincuentes, drogadictos, y se apartaron de eso para ir a buscar una iglesia en donde congregarse que les ayudara a crecer espiritualmente y a cambiar. Pero lamentablemente se toparon dentro de la iglesia con gente con lascivia. Se toparon dentro de la iglesia con gente que, hablando palabras infladas y vanas, los sedujeron con concupiscencias de la carne y disoluciones. Eso, créanme, les digo, como pastor, mis amados hermanos, este es uno de los dolores que uno como pastor siempre va a andar cargando. De que cómo es posible de que todos los que llegamos a una iglesia nos estamos esforzando por cambiar y que dentro de la iglesia haya gente que seduce las almas. ¿Por qué? Porque tienen lascivia en el corazón. Y siento la autoridad de Dios para decirles esto, mis amados hermanos. Así que en el nombre de Jesús, si ustedes están esforzando por apartarse de la gente que vive en error, disciernan a la gente con la que se congregan. No toda la gente que se congrega para buscar de Dios en realidad. Aquí lo dice la Biblia, mis amados hermanos, muchos son seducidos por gente que dentro de la iglesia, lamentablemente, están llenos de lascivia. Pero bueno, sigamos, porque aquí tengo que terminar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Es la misma cita, diferente versión. Pues la hinchazón de la vanidad, dice, hablando, ceban en apetito de la carne con lascivia. Dice esta versión, que es la versión Hahnemann. A los que apenas se habían evadido de los que en error conversan. Vean qué tremendo. Como quien dice, apenas es un recién convertido. Y adentro de la iglesia, mis amados hermanos, alguien lo sedujo. ¿Pero por qué lo sedujo? Porque tenía lascivia. Créanme, les digo, me duele el corazón al decirles estas palabras. ¿Por qué? Porque el trabajo de uno como pastor, lo crean o no lo crean, mis amados hermanos, pero es que esto es literal. Es literal, es dar la vida literalmente por cada uno de ustedes. No me están preguntando, mis amados hermanos, pero yo acabo de entrar a mi casa. Acabo de entrar, solo entré y le dije a mi esposa, a la pastora, cielo, ¿qué horas son? Ya son las 7, me dijo. Dios mío, dije yo, ya son las 7. Cuando vi, faltaban 20 minutos. ¿Qué hice en esos 20 minutos? Entré a mi casa
Y en esos 20 minutos preparé todo y me conecté. Ya se imaginarán ustedes, pastor ya cenó, pastor ya almorzó, pues solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué se los comento? Porque duele el corazón ver el esfuerzo que uno como pastor hace para que gente llena de lascivia, lamentablemente dentro de las congregaciones, eche a perder, mis amados hermanos, todo el trabajo. No solamente de uno como hombre o como ser humano, sino el trabajo del Señor sobre la vida de aquella persona que está intentando apartarse de la gente que no tiene al Señor en su corazón. Pero bueno, espero estarme dando a entender, y para honra y gloria de Dios y para salvada de ustedes, los que están conectados aquí en Google Meet y los que están en Facebook, es el último punto, mis amados hermanos, y ya termino. Bueno, ya llevo 1 hora, pero no voy a dejar este punto a medias ni el tema para poder terminarlo el día de hoy. Amén. Vean, cuando hay problemas de lascivia, este es el último punto, mis amados hermanos. Se convierte, vean qué tremendo. Aquí les acabo de decir, bueno, como que echan a perder el trabajo de uno de pastor. Pero vean esto, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Bueno, imagínense que Dios fuera un hombre, mis amados hermanos, viviría quejándose de nuestras acciones. No es hombre, ¿verdad? La Biblia claramente dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Así que voy a terminar con este punto. El punto es que cuando hay problemas de lascivia, la gracia de Dios se convierte en libertinaje. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Judas capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Pues algunos hombres se han infiltrado, vean qué tremendo, se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de Dios, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esa palabra libertinaje es la misma palabra de la que estamos hablando, lascivia, es la misma. Y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Vean qué dice esta otra versión. Dice, es la misma cita, Judas 1:4. Pues se han subintroducido algunos hombres, los de antiguo prescrito, dice acá, en parte de este juicio, impíos, dice. Déjenme ver, la de nuestro Dios, es que esta es una versión antigua, lo dice todo cruzado, pero aquí lo dice. La de nuestro Dios gracia, dice, convirtiendo en lascivia, y al solo amo y Señor nuestro Jesucristo negando, dice. O sea, es algo confuso, ¿verdad? Pero se da a entender la versión, mis amados hermanos. Parafraseado, ¿qué es lo que dice? De que los impíos se han subintroducido, ¿verdad?, dentro de las congregaciones, convirtiendo la gracia de Dios en lascivia. Y como consecuencia de esto, mis amados hermanos, también pues dejando inoperante, amén, la obra de nuestro único y santo Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos ministre, mis amados hermanos. Yo tengo que ir terminando, nada más les hago un breve resumen para que tengamos presentes los 8 puntos que hablamos. Recuérdense, por favor, que el tema general es el sacerdocio. Hablar del sacerdocio nos llevó a hablar de las vestiduras sacerdotales. Hablando de las vestiduras sacerdotales, nos dimos cuenta de que una de las prendas, mis amados hermanos, de las vestiduras sacerdotales es la túnica bordada. Y hablando de la túnica bordada, nos dimos cuenta que la túnica bordada dentro de la vestidura sacerdotal se utilizaba para cubrir específicamente el corazón del sacerdote. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Marcos y en el libro de Mateo que hay 15 cosas que están en el corazón, y una, por eso estamos hablando de la lascivia, una de las 15 que ya mencionamos es la lascivia, y por eso estamos hablando de esto, mis amados hermanos, que no se nos olvide. Aún nos falta hablar de algunas, creo que son 4 las que nos falta hablar, si el Señor nos lo permite. Y ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Nos conectamos la siguiente semana a las 7 de la noche. El día lunes nos falta hablar de la envidia, de la maledicencia, de la soberbia
y de la insensatez. Pero yo termino, mis amados hermanos, haciéndoles un resumen de la administración de la lascivia en la vida de la persona que se lo permite. En otras palabras, la administración de la lascivia en la vida de la persona que no ejerce el sacerdocio y como tal, si no lo ejerce, no está vestido como sacerdote. Número 1, la lascivia puede ser obras de la carne, obras de las tinieblas y deseos de la carne. Así se manifiesta la lascivia según Romanos 13:12. Número 2, cuando hay problemas de lascivia hay falta de arrepentimiento, según 2 Corintios 12:21. Número 3, la lascivia es una obra de la carne. Y si se recuerdan, esta a mí me impactó mucho, mis amados hermanos, porque la lascivia como obra de la carne hace que yo me curo con la sangre de Cristo, pero lo menciono así, que yo no reconozca a un pastor. Estoy sin cobertura. Me congrego, sí, pero no tengo pastor. Número 4, la lascivia hace que la persona pierda la sensibilidad. Y ante la pérdida de sensibilidad no cabe la administración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Número 5, la lascivia hace que la persona viva en el pasado, que viva como gentil y que viva como pagano. Número 6, ya voy terminando, hermano. Hace que los problemas de la lascivia hacen que la persona tenga una conducta como se conducen los malvados. Número 7, la lascivia opera bajo seducción. Y como le pusimos atención, si se dieron cuenta, ¿a quiénes seduce? A aquellos que están intentando apartarse de las cosas del mundo, pero lamentablemente, como se los digo, me duele el corazón decirlo, pero lamentablemente dentro de la congregación, dentro de la iglesia, encuentra gente con lascivia y seducen su alma. Y número 8, y con esto termino, cuando hay problemas de lascivia, la gracia de Dios se convierte en libertinaje. Que el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, nos dirija, que nos guíe hacia toda verdad y que nos lleve al arrepentimiento. Recordemos que está escrito que el Espíritu Santo sería quien nos convencería de justicia, juicio y pecado. Amén. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados.